Es tiempo de iniciar la lección número 5. Estamos llegando con esta lección al capítulo 4 del libro de Daniel. Un capítulo que realmente me atrevería a decir no es un capítulo de Daniel, sino un capítulo de Nabucodonosor. En realidad, quien escribe, quien habla, o que por lo menos pareciera ser el que está dando su testimonio, no es Daniel, sino el mismo Nabucodonosor. Sí, ese poderoso rey que en el capítulo anterior vimos que se atrevió a ir en contra del plan de Dios, levantando una estatua de oro puro, por lo menos de oro, de tal forma que pudiera brillar y demostrar su grandeza, y que obligó a toda la gente a la que invitó a esa reunión de la que estudiamos la semana pasada, a que se postrara y adorara a esa imagen. Sabemos el desenlace, lo estudiamos la semana pasada. Hubo 3 jóvenes que no se doblegaron ante esa situación y, por supuesto, Nabucodonosor aprendió algo en ese momento también. Algo que ya también había aprendido en el capítulo 2, pero es ahora, en el capítulo 4, cuando viene el desenlace de esa tensión que se ha estado levantando, que ha estado creciendo a lo largo de estos 3 capítulos, el 2, el 3 y el 4. Así que me da gusto darte la bienvenida a esta lección y quisiera que en primer lugar empecemos recordando algunas cosas importantes, digamos que de contexto y de conocimiento general del capítulo 4 de Daniel. En primer lugar, debemos recordar que este capítulo está escrito en la lengua que, digamos, era la propia de Nabucodonosor. Este capítulo, de hecho, desde el capítulo 2, versículo 4 y hasta el final del capítulo 7, está escrito en el idioma conocido como arameo. Y este idioma era el idioma internacional de aquellos días. Una cosa importante de esto es que entonces este relato no es para que se quedara solamente en la frontera de Babilonia o que solamente sirviera para los amigos o los conocidos de Daniel. Este mensaje tenía que tener un alcance mucho mayor. Por eso el lenguaje iba a ser el medio o iba a ser posible que este mensaje llegara a otras personas de diferentes naciones y en diferentes lugares. Porque el mensaje de Dios no tiene límite, no se circunscribe solamente a un grupo de personas. Otra cosa que es bueno recordar es que en el capítulo 4 también Nabucodonosor va a tener un sueño. Y esto obviamente en muchos sentidos se va a parecer a lo que le sucedió en el capítulo 2. Tú vas a encontrar seguramente varias semejanzas entre el capítulo 2 y el capítulo 4, ya que en ambos casos Nabucodonosor tiene un sueño. Otra cosa que es importante tomar en cuenta a la hora de abordar el capítulo 4 de Daniel es que en este capítulo vamos a encontrar también ese desenlace que hace un momento mencionaba sobre el crecimiento o las decisiones que Nabucodonosor fue tomando respecto a su conocimiento de Dios. Pero para Daniel era importante a la hora de ordenar, de organizar el contenido de su libro, que este capítulo quedara justo antes de la historia de Belsasar. Tal vez recuerdes, y si no puedes repasar la lección número 1, que en esa lección estudiamos algunos asuntos que son importantes tomar en cuenta para entender mejor el libro de Daniel. Y una de las cosas que repasamos en aquel entonces es que el libro tiene una estructura, tiene un orden. Y en ese orden hay parejas, hay capítulos que hacen pareja por el tema que abordan y la forma en la que lo hacen. Por ejemplo, el capítulo 2 y el capítulo 7 hacen una pareja y eso lo vamos a explicar mejor cuando lleguemos al capítulo 7. El capítulo 3 que vimos la semana pasada y el 6 también forman una pareja por el tema en común que tienen ambos capítulos. Reforzaremos esta idea en la lección del capítulo 6. Pero cuando llegamos al capítulo 4, este, es bueno recordarlo, es bueno saberlo, hace pareja con el capítulo 5. Recuérdalo, el capítulo 4 y el capítulo 5 hacen pareja, porque en ambos casos se habla de reyes babilónicos o reyes de Babilonia que pasan por un juicio de origen o de naturaleza divina. En el primer caso, Nabucodonosor, en el segundo caso, Belsasar. Ahora, estos dos juicios, aunque son muy parecidos en el sentido de que ambos vienen de Dios y ambos tienen que ver con monarcas de esta nación tan poderosa, sí tienen diferentes desenlaces. En el caso de Nabucodonosor hubo arrepentimiento. En el caso de Belsasar, que será la siguiente lección, no hubo ya ese arrepentimiento. Pero es interesante también saber esto por el hecho mismo de que tras el capítulo de la liberación de los jóvenes en el horno de fuego, encontramos también la caída de Babilonia. En otras palabras,
Recuerda a tu clase que el libro de Daniel nos lleva a los eventos finales también. Nos lleva aún dentro de las historias al desenlace que habrá de eso que llamamos los eventos finales. Claro, en donde el pueblo de Dios, el fiel, no solamente 3 jóvenes hebreos, sino el pueblo de Dios fiel del tiempo final, será liberado. Y junto con esa liberación caerá Babilonia. Vendrá un juicio sobre Babilonia y ningún rey, por más poderoso que sea, aún de Babilonia, podrá permanecer delante del juicio de Dios, a menos que pueda arrepentirse o decida arrepentirse. Por eso, este capítulo no solamente nos habla de un rey que tuvo que aprender una lección tras una disciplina severa, sino que también nos habla del camino que debieran seguir todos aquellos que aún alejados de Dios, aún separados abiertamente de Dios, pueden todavía tomar mientras hay tiempo de gracia para enmendar su camino, enmendar su vida y entonces estar a cuentas con Dios. Vamos entonces con las preguntas. La primera pregunta que quisiera proponerte en esta sección es: ¿cuál fue el más grave problema de Nabucodonosor por el cual entonces fue juzgado en el capítulo 4? ¿Cuál crees que haya sido el mayor problema o el mayor pecado que comete Nabucodonosor a la luz del capítulo 4? Te propongo la siguiente respuesta. Claro, analízalo con tu grupo, analízalo con tu clase. Pero la respuesta que yo te propongo tiene que ver con el uso de una palabra que aparece tanto en el capítulo 2 como ahora en el capítulo 4. En el capítulo 2, Daniel le dice a Nabucodonosor que él representa, su reino representa la cabeza de oro. ¿Recuerdas la imagen del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2? La cabeza era de oro. Bueno, Daniel dice: Dios te ha dado a ti el poder, te ha dado el reino. Tú eres esa cabeza de oro. Tú eres Babilonia, la cabeza de oro. La palabra poder que se usa allí, Daniel asegura, le afirma al rey que ese poder viene de parte de Dios. Él le ha concedido ese poder. Pero cuando llegamos al capítulo 4, cuando dice que Nabucodonosor estaba paseándose por su palacio, todo le iba bien, todo era próspero, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder? Y allí está la clave que creo tiene que ver con la pregunta que planteamos hace un momento. ¿Cuál es el poder que debiera regir en nuestra vida? ¿El poder de Dios o el poder propio, el nuestro? Cuando Nabucodonosor dejó a un lado lo que había aprendido acerca de depender de Dios, de aprender de Dios o de simplemente reconocer que Dios es el que da el poder, fue cuando perdió por completo su oportunidad de estar bien delante de Dios. Se escucha una voz, se declara un juicio, Nabucodonosor recibe una sentencia y estuvo, como lo dice el capítulo 4, 7 años viviendo como una especie de animal, como una especie de fiera del campo, un animal simplemente. Ahora, me llama la atención el hecho de que entre los dioses de Babilonia, el dios de la salud, y tú lo puedes investigar con más calma, el dios de la salud, el encargado de darle salud a todos aquellos que creían en él en Babilonia, estaba representado también por un animal, una especie de perro mezclado con ciertos gestos o ciertos rasgos de un león. Esa era la representación del dios de la salud. El dios Gula, puedes buscarlo con ese nombre. El dios Gula era un animal, pero representaba al dios de la salud. Qué interesante que Nabucodonosor se vuelva un animal, pero no hay ningún dios parecido a un animal que lo pueda curar. Tenía que aprender varias lecciones en su politeísmo, en su paganismo, pero sobre todo en su autosuficiencia. Se había olvidado de que no hay nada ni nadie superior a Dios y que la fuerza, el poder solamente vienen de Él. Y sobre todo, la oportunidad que Él nos da de estar de su lado, no hay que desperdiciarla. La segunda pregunta sería entonces esta: ¿cuál es la mayor lucha que tenemos nosotros respecto a decidir qué poder gobierna nuestra vida? ¿Existe realmente también en tu vida o en la mía una lucha entre qué poder es el que está dominando? ¿Es el poder de Dios el que se manifiesta constantemente en nuestra vida? ¿O es nuestra autosuficiencia la que decide todos los días, la que toma en cuenta lo bueno que somos, lo capaces que somos, o simplemente que no necesitamos de Dios para seguir avanzando en nuestra vida?
Es un peligro también para nosotros. Cierto, no somos ni soberanos, no somos reyes, no tenemos ningún palacio, pero definitivamente lo que está en riesgo es básicamente lo mismo. Estar cerca de Dios, estar bajo su cuidado y por supuesto también ser aprobados delante de su presencia. Así que llegamos a la tercera pregunta. ¿Cuál sería la tercera pregunta en este caso? Bueno, te propongo la siguiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en Babilonia? Nabucodonosor era de Babilonia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en Babilonia, en este caso lo espiritual, para entender que lo mejor siempre es estar del lado de Dios? ¿Cómo le explicas a una persona que es creyente? Nabucodonosor era creyente, muy religioso, por cierto. ¿Cómo le explicas que es mejor creer solamente en Dios y no en todo lo demás que Babilonia le ha enseñado? ¿Es fácil hacerlo? ¿Cuál sería el primer paso que darías? ¿Por dónde comenzarías? Nabucodonosor es conocido en la literatura que los babilonios mismos dejaron para la posteridad y los arqueólogos han encontrado. Nabucodonosor, uno de sus títulos es el talador real, porque él era capaz de ir y cortar árboles para que estos árboles sirvieran en la construcción de nuevos templos para sus dioses. Era un hombre sumamente religioso, un hombre consagrado, si me permites, a sus dioses, a su religión. No era una persona necesariamente mala, era una persona que sí, en un momento determinado también tenía esa lucha con el egoísmo, con la autosuficiencia, pero en términos generales era una persona muy religiosa. ¿Conoces a alguien religioso en tu iglesia? ¿Conoces a alguien religioso alrededor de tu iglesia, en tu vecindario? Puede ser de Babilonia o puede estar fuera de Babilonia. El punto es, ¿qué podemos hacer para explicarle a las personas que de alguna forma siguen en Babilonia o se comportan como si estuvieran en Babilonia, que lo mejor es depender solamente de Dios y no de nuestra suficiencia propia? ¿Qué podríamos hacer? El desafío no es sencillo, pero seguramente Dios nos capacitará para poder hacerlo, porque al final de cuentas también lo hizo con Daniel. Cuando Daniel se presenta delante del rey, lo hace con tristeza una vez que entiende el significado del sueño y le dice, ojalá que eso no te pasara a ti, ojalá que le pasara a alguien que te desea algún mal, porque Daniel había llegado a apreciar al rey, pero lo más importante es que fue como un instrumento para decirle a Nabucodonosor, Dios quiere seguirse comunicando contigo, no cierres ese canal de comunicación. Daniel supo cómo llegar al corazón de alguna forma de este hombre. Sigamos pidiendo la sabiduría de Dios para poder seguir tocando los corazones de aquellos que siguen en Babilonia. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo lo hacemos de manera más inteligente? En todo caso, necesitamos depender de nuestro Dios, no de nuestra gran capacidad, no de nuestra gran suficiencia. Necesitamos aprender que Dios es el que tiene el poder y a Él hay que pedírselo entonces. Que Dios te bendiga en esta lección, que puedas sacar más provecho todavía del estudio del capítulo 4 de Daniel y junto con tu clase tomen decisiones para vida eterna. Por cierto, te espero aquí la próxima semana.